ciudadanos y debemos de ser gobernados por los principios de democracia y libertad y no por una ideología extranjera que se esconde detrás del ignorante, del delincuente, del sindicalista comunista Pedro Castillo, que en realidad es representante y líder de lucha del Movadef, de los terroristas del Movadef. Y ese terrorista del Movadef, hoy, que tiene que brindar declaración en la Fiscalía, que tiene que responder ante la Fiscalía, hoy ha venido haciéndose el profesor, diciéndole profesor, ¿para qué? Para repetir una y otra vez, no me acuerdo, yo no sé, yo no lo he visto, no lo recuerdo. Eso, señor Pedro Castillo, se llama hacerse el cojudo. Hasta el cojudo y vivirá feliz, pero no por mucho tiempo, porque haremos peruanos que sabemos la verdad y que sabemos que el Poder Judicial y la Fiscalía está inundado no solo de ratas terroristas, sino también de jueces y fiscales alineados con esta nefasta estafa ideológica, progresista, socialista, comunista, de la izquierda nefasta y obsoleta de nuestro país. La Fiscalía tiene elementos de prueba, de testimonios, de audios y videos que no han sido mostrados a la ciudadanía mediante la prensa. Y en base a esas pruebas y evidencias de esos audios y videos que ya la Fiscalía tiene en su poder, es que hoy deberían de sentenciar ya a prisión preventiva al delincuente Pedro Castillo. Y no salir a tuitear como cierto fiscal y decir y tratar de minimizar las ya evidentes denuncias y delitos de corrupción, de cohecho, efectuadas en Palacio de Pizarro, en Zarratea y en la casa de otros ministros de mierda, de esos progresistas, comunistas y socialistas que han metido al Ejecutivo. El Congreso hoy no da la talla. Pero el Congreso hoy no da la talla porque también el Congreso está plagado de socialistas, progresistas y comunistas. Y en los famosos niños de Acción Popular, de Perú Libre, del Partido Morado, del Partido de Acuña. Esas lacras comunistas, socialistas, progresistas de la izquierda peruana que están en el Congreso son los que están brindando este delincuente en Palacio de Pizarro. Y aquí en la Fiscalía parece haber también un blindaje direccionado desde la Junta Nacional de Justicia, una Junta Nacional de Justicia creada para estos fines, con un fiscal de la Nación como Pablo Sánchez, un señor de mayor edad que incluso hasta sufre de Parkinson y que no solo nunca llamó a declarar, nunca da una declaración. ¿Saben por qué? Porque el fiscal Pablo Sánchez es un anciano de 70 y tantos años que ya debe irse a su casa. Y no es más el señor Pablo Sánchez que una marioneta de quien en realidad mueve los hilos de la justicia en el Perú. Y esa es la mafia caviar, con Gustavo Dorriti a la cabeza. ¡Qué casualidad! Que después de años y escándalos del maracazo de corrupción de Odebrecht, hoy Odebrecht sigue contratando con el Estado de este comunista llamado Pedro Castillo. Odebrecht con Pedro Castillo, hoy siguen gobernando. Hoy Pedro Castillo sigue gobernando gracias a la venia de Odebrecht. Y esta es la Fiscalía que a Odebrecht se le ha regalado todo y le sigue regalando incluso el Perú ahí mismo, porque Odebrecht sigue contratando con el Estado peruano. Y acá se ha venido a decir lo que se tiene que decir, así le duelen los oídos a unos cuantos socialistas o progresistas hijos de puta, porque el respeto y la tolerancia se acabó para con estas lacras alcahuetes de la ideología extranjera, progresista, socialista, comunista y su delincuente Pedro Castillo, el estafador, que hoy debe de ser puesto tras las rejas, carajo. Del comunismo que tiene en la cabeza este delincuente llamado Pedro Castillo. Ese
esa ideología es la culpable, la responsable de que hoy el Perú esté como está, sumido no solo en una miseria social, sino también, ya se podría decir, económica. El Perú tiene que librarse de esta lacra ideológica y lo va a hacer a partir de reconocer la peruanidad que está siendo atropellada por estos políticos de izquierda que no son más que estafadores al servicio de una ideología extranjera que nada tiene que ver con el sentimiento de ser peruanos, carajo. Y hoy, todo ese sentimiento de ser peruanos, venimos aquí ante la Fiscalía de la Nación para exigirle a estos fiscales que están a cargo del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de quien sabemos es un presunto integrante de una mafia caviar que todo lo direcciona en este país, a exigirles que admitan y que tomen en cuenta los audios y videos de la corrupción de Zarratea, de la corrupción de Palacio de Gobierno, y que de una vez por todas dicten una medida cautelar de prisión preventiva contra el delincuente comunista Pedro Castillo, el criminal de Palacio. Eso es lo que exigimos. Queremos que encarcelen de manera preventiva a este delincuente, que no es presidente, que es un delincuente, que no es profesor, que es un estafador, que no es campesino, que en realidad es un ratero, que no es rondero, que es un ratero, que él ha venido con una de sus personalidades, la de profesor, vestido de profesorita, venido hoy día, así como venía en el 2017 a hacer huelga para que los maestros no sean evaluados y la educación no mejore en el país. Así ha venido vestido hoy el delincuente Pedro Castillo a rendir declaración. Y los peruanos no queremos ser gobernados por una rata comunista, por un delincuente de mierda comunista. Los peruanos queremos ser gobernados por principios de democracia y libertad, y no por una ideología extranjera, carajo. Esta porquería de Pedro Castillo, que dice que no es comunista, pero que se rodea de toda la lacra comunista, tiene que caer, tiene que ir preso. Y eso es lo que venimos a exigir. La Fiscalía no puede seguir blindando a corruptos que vienen saqueando al país. Corruptos como los del caso Navajato, de los cuales hasta ahora no hay ni uno preso, porque tenemos una fiscalía y un poder judicial enquistado de ratas comunistas, sirviendo de alcahuetes al crimen organizado que ha tomado el poder desde la Nueva Vida hasta la fecha. Pedro Castillo Terrones, un dirigente sindical del Movadef, de los terroristas del Movadef, porque ese es el título verdadero y original de Pedro Castillo, porque no es profesor, porque no es campesino, porque no es rondero. En realidad es líder de lucha de los terroristas del Movadef. Eso es lo que es Pedro Castillo el estafador. Venimos a exigir que se le ponga en prisión a la rata comunista y asquerosa llamada Pedro Castillo, carajo. El Perú para los peruanos y no para la ideología extranjera que se esconde en el cerebro de mierda de Pedro Castillo. Y todos los cojudos que alcahuetean a Pedro Castillo deberían de ser considerados enemigos de la patria, traidores a la patria. Eso es lo que son los socialistas, los progresistas, los comunistas de mierda. Abajo la ideología de Pedro Castillo, carajo. Debemos de ser gobernados por los principios de democracia y libertad y no por una ideología nefasta y obsoleta, extranjera, como la progresista, socialista, comunista, que se esconde debajo del sombrero de Pedro Castillo, el estafador comunista, que dice que es campesino, que dice que es profesor, que dice que es rondero, pero en realidad es líder de lucha del Movadef, de los terroristas del Movadef. Eso es lo que es Pedro Castillo, que niega lo que es comunista, pero que se rodea de toda la lacra comunista que existe en el Perú y que le viene haciendo daño al país. En el Perú
Se debe prohibir la nefasta estafa ideológica progresista socialista.